A continuación, Ciudad Cívica. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Ciudad Cívica, porque todos somos ciudadanos. Javier Buendía. Ciudad Cívica. Bienvenidos nuevamente a la construcción de Ciudad Cívica, porque todos somos ciudadanos. Dentro de la estrategia y el margen de Quito al centro, porque los ciudadanos estamos en el centro, están establecidas con toda claridad tres líneas base sobre en la posición de la gestión. La primera tiene que ver con la interpelación cívica que ustedes conocen, venimos adelantando ya por 49 meses, en la construcción de 48 casos que han sido puestos ya a conocimiento de la autoridad pertinente y que al momento están alcanzando ya los 53 casos, 5 de ellos que están en proceso de construcción de lo que se llama en materia jurídica la teoría del caso por nuestra parte. Pero adicionalmente está también ya la puesta en escena del Pacto Ciudadano por la Convivencia, que tiene sobre todo dos elementos fundamentales: el tema de capital cívica, que tiene que generar la posibilidad de la reconstrucción de la probidad y la ética en la ciudad, en sus instituciones, pero sobre todo en la masificación del sentido axiológico de la pertenencia a esta ciudad para reconstrucción de ese margen de lo que es la transparencia necesaria en la gestión pública. Y el otro elemento, por supuesto, lo que tiene que ver ya con la generación de empleo en el marco del nuevo consenso territorial para solucionar, sin duda, el primer problema que tiene la ciudad. Por otro lado, el proyecto internacional Ciudad Cívica sigue construyéndose y la Agenda Ciudadana Territorial será presentada formalmente este 14 de septiembre en el evento internacional denominado Congreso Ciudadano de Gobiernos Municipales. Respecto de lo primero, evidentemente hay tres nuevos casos que están marcando la pauta de nuestras investigaciones. No solamente lo referido al TEM en el asunto Cuerpo de Bomberos, a lo que ya la ciudad conoce respecto de posibles irregularidades en la adquisición del helicóptero, sino que adicionalmente en el denominado F1, que es el vehículo principal que se habría adquirido por cerca de $700,000 y que al momento de este contacto con ustedes está absolutamente varado en los talleres del Cuerpo de Bomberos de Quito. Por otro lado, el tema de los presuntos casos de una posible irregularidad muy marcada en haber generado en la 7ª, 8ª y 9ª promoción de los bomberos contratos ocasionales de servicios relacionados con la posibilidad de que adicionalmente a las obligaciones que tenían los bomberos en lo que tiene que ver a su caracterización de acuerdo a sus funciones, les habrían adicionado aquella relacionada con la posibilidad de participar en una banda musical. Y al haber incumplido las obligaciones en esa banda musical, generar despidos intempestivos. El otro asunto, tenemos ya los documentos notarizados respecto de lo que fue el posible despilfarro de $2 millones a los 6-7 meses de la administración municipal actual, referida a la puesta en escena de un espectáculo del ex integrante de Police Sting. $2 millones que efectivamente pudieron haber sido invertidos por la empresa quien fue la contratista de este significativo artista en terminar obras como el propio centro de convenciones. Y un tercero relacionado con algunas posibilidades de una resolución administrativa de alcaldía que habría entregado a ciertas personas la posibilidad del manejo de cerca de $7,000 millones en los 4 presupuestos municipales, documento que estamos en este momento verificando y certificando. En ese margen de acontecimientos, la ciudad está viviendo, por supuesto, una crisis clarísima relacionada con el tema de la institucionalidad. Está viviendo una crisis de legalidad que hoy está siendo ya sustanciada en un proceso por asociación ilícita en la Fiscalía Distrital de Pichincha, pero hay una crisis de legitimidad clarísima también en relación principalmente al principal personero de la ciudad.
Y una de las muestras significativas de ellas son los 3 intentos que se ha volcado sobre la autoridad electoral en el orden de buscar la revocatoria del mandato. Nos acompaña la abogada Daniela Ayala, quien es la patrocinadora, la procuradora de los colectivos, principalmente en el tema antitaurino, que han venido motivando un trabajo sostenido durante estos 4 años sobre la base de establecer con toda claridad lo que establece el numeral 6 del artículo 61 de la Constitución, el derecho de participación relacionado con el tema de la revocatoria. Pero además de saber los antecedentes, las correlaciones y los estados en los cuales se encuentra este tercer pedido de revocatoria al alcalde Rodas, queremos conocer además algún tema de fondo sobre cómo aporta esta sintomatología del tema de la solicitud de la revocatoria del mandato en el margen de esa crisis de legitimidad, tomando en cuenta que las encuestas señalan que entre el 70 y el 85% ya no estamos satisfechos con la labor del alcalde metropolitano de Quito. Daniela, bienvenida a la construcción de Ciudad Cívica. Contémosle un poco a la gente cuáles fueron la línea del tiempo de la historicidad del tema de la revocatoria de mandato. ¿Cómo nace? ¿Cuáles son los principales elementos sobre los cuales jurídicamente se ha instrumentado? ¿Y por qué la solicitud hacia la autoridad electoral? Bienvenida. Gracias, Javier. En realidad esto es un proceso que, como ya lo has manifestado, viene de muchos años. En primer lugar, expresar que lo que inició y lo que motivó esta revocatoria es el mandato popular que se dio en la consulta del 2011 y, consecuentemente, los ciudadanos impulsaron uno de los mecanismos más importantes de la Constitución respecto a la democracia directa, que es una iniciativa popular normativa. Se presentó la primera iniciativa popular normativa para la cual la Constitución preveía 180 días para su tramitación. Y a pesar de establecerse un plazo tan corto dentro de la tramitación de la iniciativa popular normativa, calificándose las firmas presentadas como requisito para esta iniciativa, en el año 2014, al año 2016 todavía no ingresaba a segundo debate la iniciativa popular normativa. Durante meses los ciudadanos, ejerciendo su derecho a la fiscalización, insistieron, pidieron tanto a la comisión como al alcalde metropolitano que culminen los procesos para esta iniciativa popular normativa, siendo tan grosera la negativa, es decir, habiendo una burla a los sistemas democráticos y a la participación directa y a la normativa ecuatoriana, que teniendo 4 meses el informe de comisión y el informe jurídico para convocar a segundo debate de la iniciativa popular normativa, simplemente pasaron 4 meses en manos del alcalde. Es decir, este es el nivel de ineptitud, de irrespeto hacia la ciudadanía que ha presentado el alcalde Mauricio Rodas, que durante 4 meses, con los informes necesarios en las manos, se negó a convocar al segundo debate para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a la democracia directa. Después de insistir durante 4 meses, fue evidente que no había voluntad política, que el tema era significativamente un asunto de no querer respetar a los ciudadanos, que es lo que hemos visto a lo largo de la ciudad, en todos los barrios, en todas las circunstancias. Es algo que ha sucedido de manera permanente en la ciudad de Quito. Vimos la necesidad inminente de plantear las acciones legales. Y por esta razón se planteó una acción de protección en garantía de los derechos de participación, es decir, el derecho a que se garantice que si los ciudadanos recogen firmas para proponer una norma para la ciudad, esta norma sea tramitada en el plazo establecido en la Constitución, que es de 180 días. Es decir, la iniciativa se presentó en el 2012, pasaron muchos temas hasta que en el 2014 finalmente se envía de parte del CNE la certificación de que estaban las firmas adecuadas. Pasan 2 años más y no teníamos un resultado en una tramitación de una normativa bastante sencilla por su naturaleza, y que lo que buscaba era que se materialice la voluntad que los ciudadanos manifestamos en las urnas en el año 2011.
Por lo cual, planteando la acción de protección, se determinó por la Corte Provincial, porque lastimosamente tenemos un problema serio en las primeras instancias en cuanto a la protección de derechos, se determinó en la instancia provincial que había existido una vulneración al derecho de participación. Es decir, de aquí en adelante, y esto es un hito histórico para toda la ciudadanía, las iniciativas populares normativas tienen que tramitarse en 180 días desde que el CNE certifica que fue presentada la iniciativa con las firmas correspondientes. Y le da esta sentencia de la Corte Provincial 45 días para reparar el daño causado. Y ahora quiero referirme a esta reparación porque es un tema que el alcalde ha intentado manipular a su favor, diciendo que, siendo que la Corte Provincial le da este plazo y que supuestamente habría cumplido con la obligación de culminar la tramitación en ese plazo, no existe causal para la revocatoria. Y esto evidentemente es falso, y para que la gente entienda, quiero poner un ejemplo que es bastante práctico, básicamente, porque el derecho a la participación estuvo vulnerado y se declaró en sentencia que se encontraba vulnerado una vez que la Corte Provincial se pronunció respecto de esta vulneración y la Corte Constitucional rechazó la acción extraordinaria de protección planteada por el municipio. Y la reparación, por otro lado, lo que busca es que, existiendo un daño a ese derecho de participación, este daño sea reparado, las vulneraciones sean subsanadas, digamos. Y esto evidentemente es asimilable a aquella persona que te roba el celular, le cogen preso, le llevan a flagrancia y encontrándose en la tramitación de la causa por el delito, dice, mira, te devuelvo el celular. Y luego ese ladrón sale en la prensa a decir que él no ha robado un celular. Es decir, el argumento que está utilizando Mauricio Rodas para decir que no existe causal para la revocatoria es que él reparó el daño causado. Y esto obviamente es, como siempre en sus argumentos, nada más que un discurso vacío. Por esta razón es que se solicitó al Consejo Nacional Electoral, no una, sino 3 veces, y digo 3 veces porque es importante que la ciudadanía entienda que no se trata de una cosa que se ha hecho el último año, ya cuando se está acabando el periodo, como lo hemos escuchado en las redes sociales, lo hemos escuchado en la calle, lo hemos escuchado al alcalde. Esto no es un pedido que se hizo de manera arbitraria, esto inició en el 2016 cuando el alcalde se burló del derecho de los ciudadanos a participar directamente, del derecho de los ciudadanos a proponer iniciativas para su ciudad. Es decir, burlarse del hecho que los ciudadanos quieran participar e impedir esa participación de los ciudadanos en el Consejo Municipal, en las decisiones que nos afectan. Y por motivos que, digamos, la gente entenderá, tuvimos trabas a estos pedidos de los formularios, hubieron más de una traba. Trabas políticas. Trabas que entiendo que en cierta medida se derivan de un hecho material y evidenciable, como es que uno de los miembros del Tribunal Contencioso Electoral, uno de los miembros que rechazó la apelación interpuesta en el primer caso, hasta el día antes de ser miembro del Tribunal Contencioso Electoral, había sido su procurador del alcalde Mauricio Rodas. Esto porque es importante que la gente sepa que no es que la gente no planteó las acciones, no es que la insatisfacción de la gente viene dada porque es el último año electoral, no. Estas acciones se vienen planteando desde el inicio de la gestión con la Iniciativa Popular Normativa y con la protección de los derechos de los ciudadanos en el año 2016, en que se planteó la acción de protección, en que se ganó la acción de protección y por la que Mauricio Rodas incumplió una norma de participación. Esto puede entenderse, pero adicionalmente dentro de esta relatoría, y que es muy importante enfatizar en que esto efectivamente no se trata de un asunto que ha nacido hace 2 segundos atrás, ni que se intente formar sobre ellos sofismas relacionados con la falta de oportunidad.
relacionar con toda claridad que esta línea de vulneración al derecho de participación viene sustanciándose desde el 2016. Pero el enfoque desde el punto de vista de lo que la revocatoria significa ya un poco superó el tema de su motivación. Es decir, ya no se trata únicamente del incumplimiento al tema relacionado con lo que la ciudadanía votó el 7 de mayo del año 2011. Relacionado con el tema de la prohibición absoluta de espectáculos públicos en donde haya muerte del animal, sino que evidentemente ya generó, desde el punto de vista sociológico incluso en la ciudad, que sea una manifestación más del rechazo a la fórmula sostenida de lo que tú has marcado con toda claridad, la vulneración sistemática a los derechos de participación, que incluso de parte del propio colectivo también motivó en 2 ocasiones, una de ellas sigue entrabado ahora en el contencioso, la otra fórmula de destitución del alcalde, para graficarlo pedagógicamente, que es el tema de la remoción. Pero en esa posibilidad, tomando en cuenta de que hoy estamos cursando hacia noviembre ya el tema de la posibilidad de la consecución de las firmas, esa significación, ¿cómo está siendo tomada por la ciudadanía en otros entornos? Más allá de los que generaron y motivaron este trabajo desde el año 2016. En esa fórmula de rechazo, ¿qué significa hoy firmar la revocatoria de mandato en contra de Rodas? Bueno, Javier, yo creo que esto lo hemos venido manifestando. La respuesta está en cada uno de los ciudadanos. ¿Qué es lo que Mauricio Rodas te ofreció en el año 2014 y que de manera sistemática te ha venido incumpliendo? Nos dijo que podíamos vivir mejor. Digamos, al menos yo no siento que puedo vivir mejor si tengo un basurero en la esquina de mi casa que no se recoge durante semanas. Yo no puedo vivir mejor si tenemos una expropiación realizada para construir una vía como la Machala y el alcalde decide, en lugar de invertir esa suma que ya es menor, invertir $40 millones y invertir lo digo bastante laxamente, porque es un gasto que le va a generar a la ciudad más de $6 millones de egreso anual. Es decir, obras que no reportan ningún beneficio a la ciudad, ninguno, obras que tienen graves cuestionamientos en cuanto a la forma en la que se contrataron, en cuanto a las condiciones en las que se contrataron, intereses para una ciudad de 8%, cuando el mismo BIES presta a los ciudadanos para vivienda a 25 años en mejores condiciones. Son cosas que nos afectan y nos afectan gravemente a todos. El hecho que llevamos con el tema de lo que llamamos el error vial Guayasamín, que fue inaugurado el día que firmó el contrato. El día que firmó el contrato inauguró la obra. Y esta inauguración de la obra no es algo menor. Esta inauguración de obra nos vuelve a una época en la que las autoridades ponían la primera piedra para hacer campaña política y luego nunca llegaba la segunda piedra porque las cosas estaban mal hechas, porque la ciudadanía no es tonta y se da cuenta de cómo están de mal las cosas en la ciudad. Dice el alcalde que han sido los concejales los que le han trabado. No, ha sido su ineptitud la que ha impedido que esta ciudad avance. La ineptitud de dar contratos a dedo, porque el contrato de la solución vial Guayasamín, si uno lo revisa, es un documento grosero. Es un documento por el que le ofrecen dar la ciudad, básicamente entregar los ingresos de la ciudad a la empresa concesionaria, que ni siquiera es concesionaria porque no se hicieron de esa manera las cosas, entregar el ingreso a la ciudad y restringir que por los próximos 20 años nadie, ninguna autoridad pueda mejorar los accesos a la ciudad si no es en la solución vial Guayasamín. Es decir, el alcalde pretende que sus errores políticos, su mala gestión, sea atribuible al Consejo Metropolitano. ¿Por qué? Porque le conviene políticamente plantear que el mensaje no es que los problemas de la ciudad no son causados por su ineptitud. Pero basta hacer seguimientos mínimos, y digo absolutamente mínimos, como que abrir el YouTube y ver sesiones del Consejo para saber que la actitud permanente frente a la ciudad es una actitud negligente por parte del alcalde. Es decir, ¿cómo puede ser aceptable que un alcalde metropolitano, durante una sesión del Consejo que preside,
tenga esta actitud. Y lo voy a graficar. A graficar, exactamente. Toda la sesión, absolutamente todas las sesiones, cuando está presente, que son pocas, la actitud del alcalde no es de atender lo que está sucediendo en la ciudad, es de preocuparse por quién sabe qué asunto. El alcalde, si no me equivoco, ha pasado como 30% de la gestión de viaje. Es decir, es un alcalde que ni siquiera le interesa quedarse en Quito. Es un alcalde que ha dado viáticos para viajes al exterior a una innumerable cantidad de personas, viajes que la ciudad no debía costearse, y problemas que ya sobrepasan la negligencia en la gestión y que nos dicen claramente que hay un problema de orden estructural. ¿Cómo puede ser dable que en una ciudad que 2 años antes hizo un estudio que dijo que había necesidad de regularizar 6.700 taxis, me parece que es el número, 2 años más tarde saca un informe que también tiene problemas, ese estudio tuvo graves problemas, en que dice simplemente que hay que regularizar 8.700 taxis más? Y luego, él no conoce, no sabe esta bomba de corrupción que está siendo investigada por la Fiscalía, por la que se presume que hay corrupción por más de $80 millones de perjuicio para la ciudad, en la que están involucrados 3, no 1, 3 de sus secretarios. 2 de los concejales que le han dado el voto y le han dado quórum para todos los temas que ha querido el alcalde. Entonces, resulta bastante sospechoso y obviamente preocupante para la ciudadanía que un alcalde de este nivel de ineptitud, porque aquí hay que ser sinceros, y lo dijimos respecto del correísmo, si es que la cabeza no conoce corrupción que era secreto a voces, o es muy inútil y debe ser removido porque es inútil, o nos está mintiendo. Y yo creo que eso es lo fundamental que nos tiene que quedar de esta lección. Los quiteños no somos tontos. Esta revocatoria es un llamado a la ciudadanía para recuperar nuestra naturaleza libertaria, nuestra naturaleza de decir a los poderes constituidos: no, te dimos un voto de confianza, incumpliste la confianza que te dimos y no te aceptamos que nos incumplas. Ahora, obviamente, no son los tiempos pasados en los que nos parábamos en la Plaza Grande y votábamos presidentes. La norma nos ha dado herramientas para hacer esto constitucionalmente. Y esto es lo que nos ha permitido el CNE con la entrega de formularios. Que la ciudadanía le dé el voto de desconfianza al alcalde Mauricio Rodas de Espinel, diciéndole: yo ya no te creo, tú me incumpliste, no tienes legitimidad, te quito el voto. Y esto es lo que les estamos invitando a los ciudadanos, porque todos tenemos las razones para quitarle el voto a Mauricio Rodas. Todos, los que votamos por él y los que no votamos por él, tenemos razones de sobra, porque el alcalde Mauricio Rodas de Espinel se ha burlado de toda la ciudadanía, de todos los barrios. Y me permito solo poner un ejemplo de cómo ha manejado las cosas. En San José del Condado, cuando se opusieron por razones lógicas y sensatas a la construcción del teleférico, lo que sucedió después fue que, por ejemplo, en uno de los barrios les habían dicho 3 veces que no había presupuesto para la contenerización. A la semana que iniciaron las conversaciones con los demás barrios para oponerse a esta obra, a la semana les entregaron los contenedores. Después de burlarse de ellos y decirles que no había presupuesto durante años, pasaron 2 días, les entregaron los contenedores. Mágicamente se aprobaban las cosas en la ciudad y esto es una sintomatología de cómo funcionan de mal las cosas, y funcionan obviamente laxamente de nuevo, porque no funcionan. Nos han destrozado la ciudad, sistemáticamente nos la han destrozado. Y lastimosamente con el silencio de los medios de comunicación, que si uno revisa los presupuestos de comunicación y los valores destinados a las miércolinas, es evidente por qué del silencio. Entonces,
cuando los poderes mediáticos, cuando los poderes constituidos nos niegan el derecho a participar directamente, la ciudadanía tiene que ser más fuerte y decirles: rechazamos estas posiciones que no son democráticas, porque no hay nada más democrático que preguntarle a la ciudadanía y pedirle su opinión. Y en este sentido también quiero abordar otro punto que ha sido de preocupación de la ciudadanía. Mauricio Rodas de Espinel sabía que el rechazo de la iniciativa popular normativa implica obligatoriamente para él que cuando los ciudadanos le soliciten que convoque a consulta popular para que sea la ciudadanía proponente de la iniciativa quien se pronuncie, si mantiene el archivo, es decir, si acepta la decisión del Consejo de que esa norma no entre en vigencia, o si decide que esa norma debe entrar en vigencia, sabiendo que existía esta obligatoriedad de realizar una consulta popular sobre este tema, con mecanismos muy dudosos y cuestionables, logró mayoría en el Consejo para que se rechace esta ordenanza. Y este es otro de los temas que se encuentran pendientes. Existe la acción por incumplimiento, está tramitándose ante la Corte Constitucional, y esto implica que mañana, pasado, en 2 días, en 3 semanas, pero eventualmente dentro de este año, Mauricio Rodas de Espinel va a tener que convocar a la consulta popular para que la ciudadanía se pronuncie sobre si aprueba o rechaza la iniciativa popular normativa planteada por la ciudadanía. Y esto implica que lo que estamos pidiendo al CNE, y lo digo públicamente, y a la Corte Constitucional es que se garantice, por un tema de economía de la ciudadanía, que la revocatoria del mandato, una vez que se presenten las firmas, se consulte de manera conjunta con la consulta popular, que de manera obligatoria se tiene que hacer, que fue conocida por el alcalde Mauricio Rodas, y de hecho podemos demostrarle que le dijimos que la revocatoria, que la negativa de la iniciativa popular normativa implicaba que iba a tener que incurrir en los gastos de la consulta, lo cual a sabiendas realizó. Y por tanto, yo le diría a la ciudadanía que en verdad no se preocupe tanto del tema de presupuesto, de cuánto se va a necesitar para consultar si queremos o no votar a Mauricio Rodas de Espinel del cargo, porque ese gasto es un gasto que por decisión del mismo Mauricio Rodas de Espinel se va a tener que realizar. Es decir, no es un gasto adicional más allá de la impresión de una papeleta extra. A Quito nos tienen que consultar, y nos tienen que consultar de manera obligatoria temas, y nos tendrán que consultar una vez que recojamos las firmas para la revocatoria del mandato, si le damos ese voto de desconfianza que yo creo que las encuestas nos dicen que es tan extendido a lo largo del distrito metropolitano que va a ser masiva. Y de hecho hemos tenido masivos pedidos de los barrios, de los sectores sociales, para apoyar en este proceso de recolección de firmas, para el que tenemos 120 días, pero yo sinceramente dudo que vayamos a sobrepasar de los 60, duplicando y triplicando el número de firmas que necesitamos, porque el descontento de la ciudadanía es sistemático. El 26 de abril, 45 organizaciones de la plataforma Somos Ciudadanos, en una rueda de prensa, establecimos con toda claridad el tema del respaldo público a los proponentes del tema de la revocatoria del mandato. Hoy está más allá de los causales jurídicos que la motivaron, en una lógica concreta de establecer el rechazo, esa crisis de legitimidad respecto del engaño que ha significado la presencia de un alcalde que ha vulnerado derechos de participación y el derecho a la ciudad principalmente, sistemáticamente durante más de 4 años. Pero adicionalmente, en la línea de la historicidad y en la memoria histórica, valga ahí la ampliación del criterio, cuando un alcalde de Quito ha sido convocado a rendir versión en la Fiscalía, cuando el tema del rechazo ha provocado que una revocatoria del mandato esté en curso. Esas son reflexiones que hoy día el abogado Daniel Ayala ha hecho hacia ustedes, a ciudadanos y ciudadanas, en el margen de lo que significa el depósito de una firma en este proceso. Adicionalmente, se acerca, y con mucha concreción, la posibilidad de que exista la voluntad política en el Consejo Metropolitano para que podamos finalmente promover la denuncia de remoción en la vía que también se ampara para la destitución de Mauricio Rodas de Espinel.
Agradeciéndole a Daniela, a ustedes. Aquí vamos a estar todas las semanas construyendo la ciudad cívica, porque todos somos ciudadanos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Ciudad Cívica, porque todos somos ciudadanos. Javier Buendía. Ciudad Cívica.